Las tensiones en Oriente Próximo aumentan día a día como consecuencia del conflicto israelo-libanés. Los ataques militares de Hezbolá e Israel se han intensificado, sometiendo a una gran tensión a la población civil de la región. Según declaraciones de las Fuerzas de Defensa de Israel, estos ataques forman parte de un plan más amplio para reducir el poderío militar de Hezbolá. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos oír para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. La Fuerza Aérea Israelí lanzó una incursión en las primeras horas de la mañana contra los almacenes de armas estratégicas de Hezbolá en el barrio de Dahiye, al sur de Beirut. Esta zona se considera el centro neurálgico de las operaciones militares de Hezbolá y ha sido reconocida desde hace tiempo como un bastión de este grupo. Las acciones israelíes son una parte crucial de un esfuerzo mayor por demoler las instalaciones de almacenamiento de armas y logística de Hezbolá. Según fuentes israelíes, los ataques se dirigieron a almacenes de armas ocultos bajo edificios residenciales en el centro de Beirut, lo que representa un riesgo extremadamente peligroso para los residentes cercanos. Las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, enfatizaron que se tomaron todas las precauciones posibles para minimizar la muerte de civiles durante la fase de planificación de los ataques. Estas acciones demuestran que Israel sigue un plan para salvaguardar la seguridad de la población civil local y, al mismo tiempo, reducir la respuesta de la comunidad internacional. Aparte de estos asaltos, se han llevado a cabo importantes operaciones contra la cúpula de Hezbolá. En los últimos 2 días, se realizaron intensos ataques aéreos contra altos mandos de Hezbolá en localidades clave del sur del Líbano. Comandantes de Hezbolá en Yabchit, Gaya y Ana fueron neutralizados por operaciones de la aviación israelí en esas regiones. Estos comandantes eran conocidos por llevar a cabo operaciones selectivas contra civiles israelíes, además de ataques con cohetes y misiles antitanque, especialmente en el norte de Israel. El objetivo de estos ataques de Israel es debilitar gravemente la capacidad de Hezbolá para atacar Israel y asestar un duro golpe a la estructura de liderazgo de la organización. Paralelamente, las IDF confirmaron que Asim Safi al-Din, un alto dirigente de Hezbolá, murió en un ataque selectivo a principios de octubre. Asim Safi al-Din, primo de Nasrallah, era considerado su sucesor como líder de Hezbolá. Su cadáver fue hallado en un búnker de Hezbolá destruido 3 semanas después del atentado. La neutralización de Asim Safi al-Din alteró significativamente la dinámica interna de Hezbolá, ya que ahora se plantea cómo llenar el vacío de liderazgo. Israel no solo tiene en su punto de mira a la cúpula de Hezbolá, sino también a los militantes locales. El ejército israelí ha llevado a cabo operaciones selectivas y localizadas contra Hezbolá en el Líbano desde el martes por la mañana, utilizando ataques aéreos y combates terrestres. En el transcurso de estas operaciones, el ejército israelí eliminó a unos 70 militantes en zonas controladas por Hezbolá. Estos combates han demostrado la superioridad aérea de Israel y la fortaleza de sus fuerzas terrestres, especialmente en las regiones fronterizas. Estos conflictos también se intensificaron como respuesta a los ataques con cohetes y misiles de Hezbolá contra Israel en los últimos días. Hezbolá lanzó fuertes ataques con misiles contra asentamientos civiles en el norte de Israel, los cuales fueron repelidos con éxito por el sistema de defensa Cúpula de Hierro, que logró destruir numerosos cohetes. Sin embargo, algunos cohetes lograron llegar a territorio israelí, aunque solo causaron daños menores. Para detener los ataques de Hezbolá y disminuir la influencia de Irán en el Líbano, Israel inició un esfuerzo militar masivo. Todos los depósitos de misiles iraníes en el Líbano fueron alcanzados por los avanzados aviones F-35 de la Fuerza Aérea Israelí durante esta operación. Destruir estos depósitos, que servían de plataforma de lanzamiento para los ataques de Hezbolá, era el objetivo principal de la misión. La inteligencia israelí afirma que la mayoría de los cohetes y el armamento de Hezbolá se almacenaban en estos silos, suministrados regularmente por Irán. Por lo tanto, el ataque de los F-35 tiene el potencial de cambiar drásticamente la trayectoria del conflicto.
Las IDF declararon que más de 300 objetivos estratégicos en el Líbano fueron atacados exitosamente, entre ellos, campos de entrenamiento, bases militares, centros de mando y depósitos de armas de Hezbollah. Las evaluaciones posteriores al ataque, realizadas por las autoridades de seguridad israelíes, indicaron que prácticamente todo el arsenal estratégico iraní en el Líbano fue destruido, reduciendo significativamente el arsenal de Hezbollah. Israel ha enviado un claro mensaje a Irán y Hezbollah con esta operación, demostrando su determinación de expulsar a Irán y a sus fuerzas del territorio libanés, además de debilitar gravemente las capacidades militares y logísticas de Hezbollah. Estas operaciones, que destacan el poderío militar y la destreza operativa de Israel en la zona, también han dañado gravemente la capacidad de Hezbollah para continuar operando como una fuerza viable en la región. Se prevé que el equilibrio de poder en la región cambie drásticamente tras esta intervención, y que Israel fortalezca su postura defensiva a lo largo de la frontera libanesa para reducir los riesgos para la seguridad regional, ahora que la capacidad ofensiva de Hezbollah ha disminuido significativamente. Sin embargo, existe una gran inquietud internacional sobre cómo reaccionará Hezbollah ante este grave revés. Los intentos de Irán de rearmar al grupo, y si aumentarán o no las tensiones en la región, continúan siendo un tema central. Los ataques masivos de Israel contra Líbano fueron rápidamente respondidos por los hutíes, otra organización de la región respaldada por Irán. La milicia hutí, ubicada en Yemen, declaró que atacaría a Israel con aviones no tripulados. Las tensiones por la presencia y las actividades militares de Israel en la zona iban en aumento cuando se produjeron estos ataques. Según los hutíes, los ataques dirigidos contra lugares clave del sur de Israel fueron ejecutados por drones lanzados desde Yemen. Los ataques de los hutíes provocaron una rápida respuesta de las fuerzas de defensa de Israel. FDI-2 drones que intentaban entrar en aguas soberanas israelíes y se dirigían a la región de Eilat fueron detectados y detenidos por la Fuerza Aérea Israelí. Los sistemas de defensa antiaérea destruyeron los drones, que se cree eran la fase inicial de una estrategia de ataque más amplia. Las acciones regionales de Israel y su asociación con Hezbollah en Líbano son los objetivos de las represalias de los hutíes. Israel ha reforzado sus defensas contra las amenazas yemeníes como consecuencia de estos ataques. Actualmente, Israel enfrenta combates en dos frentes debido a los ataques de los hutíes y de Hezbollah en el norte y las amenazas yemeníes en el sur. Las autoridades de las FDI están planeando reforzar los sistemas de defensa aérea, ya que creen que Yemen puede seguir amenazándolos con ataques cada vez más complejos en los próximos días. Con los continuos conflictos entre Israel y las milicias apoyadas por Irán, las tensiones en Oriente Próximo aumentan cada día. Esta situación ha enervado a las facciones pro-iraníes, mientras Israel incrementa sus actividades en la zona. Israel ha sido blanco de nuevos ataques por parte de Hezbollah, el principal actor en el conflicto, especialmente en las últimas semanas. Estos ataques utilizan vehículos aéreos no tripulados que ponen a prueba los sistemas de defensa israelíes. Uno de estos ataques fue frustrado por las FDI, que lograron interceptar 5 drones de Hezbollah lanzados sobre el mar Mediterráneo antes de que pudieran alcanzar el espacio aéreo israelí. Los drones fueron destruidos por aviones y helicópteros de las fuerzas aéreas israelíes, protegiendo así las zonas civiles. Los despegues en el aeropuerto Ben Gurión se suspendieron momentáneamente por motivos de seguridad tras este ataque con drones lanzado por Hezbollah desde Líbano. No obstante, se afirmó que la situación estaba bajo control y los despegues se reanudaron al cabo de unos 15 minutos. La ausencia de peligro para la seguridad en el aeropuerto fue confirmada por el ejército israelí. Desde el comienzo de la guerra, Hezbollah ha lanzado aviones no tripulados con regularidad, aunque no son frecuentes los ataques con 5 o más vehículos a la vez. Esto sugiere que Hezbollah ha mejorado su capacidad de lanzar ataques y pretende ampliar sus operaciones contra Israel. Estos ataques con drones se consideran una prueba de que Hezbollah está desarrollando su destreza tecnológica y representando una amenaza cada vez más grave y avanzada para Israel. Las FDI también informaron de que, además de estos ataques, se dispararon unos 5 cohetes contra el centro de Israel desde el Líbano.
Uno de estos cohetes cayó en un espacio abierto, mientras que la mayoría fueron destruidos en pleno vuelo por el sistema de defensa antiaérea israelí conocido como la Cúpula de Hierro. La sofisticación de los sistemas de defensa aérea de Israel se demuestra por su respuesta a los ataques con cohetes. Sin embargo, a medida que estos ataques aumentan a diario, preocupa que la estabilidad regional pueda erosionarse aún más. Hezbolá se atribuyó de inmediato la autoría de los cohetes, afirmando que iban dirigidos contra una organización armada con base en Líbano y el sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro situado cerca de Tel Aviv. La agencia de inteligencia militar israelí también informó de un ataque masivo con misiles contra la vital base de Gilot, en los suburbios de Tel Aviv. El ataque de Hezbolá contra esta base, Centro de Operaciones de Inteligencia de las FDI, sugiere un enfoque intencionado para socavar el poderío militar de Israel. Hezbolá afirmó haber atacado una instalación naval israelí cerca de Haifa como parte de sus ofensivas más amplias, amenazando también a las fuerzas navales de Israel. Los hutíes, otra milicia respaldada por Irán en Oriente Medio, lanzaron un ataque frontal contra Israel al mismo tiempo que Hezbolá. Israel bombardeó una base militar cercana a Tel Aviv, y según los hutíes en Yemen, estos afirmaron haber utilizado misiles balísticos y de crucero en el ataque, asegurando que los misiles alcanzaron sus objetivos tras evitar los interceptores israelíes y estadounidenses. Al parecer, las milicias respaldadas por Irán en Oriente Próximo actúan de forma concertada, como lo muestra la afirmación de los hutíes de haber llevado a cabo este ataque contra Israel. Estas organizaciones, aliadas de Irán en la región, han agravado aún más las tensiones con sus ataques coordinados. Tras el ataque, los hutíes declararon que lanzarán más ataques contra el enemigo sionista en la zona y continuarán sus operaciones contra Israel. En respuesta, Israel lanzó operaciones militares masivas, dirigiéndose a Yemen en un intento calculado por desestabilizar a las milicias apoyadas por Irán y mantener la estabilidad regional. Israel está preparando, supuestamente, una serie de ataques disuasorios de mayor envergadura contra Yemen, al mismo tiempo que lanza intensos bombardeos contra los combatientes de Hezbolá en Líbano. En una operación de gran envergadura, Israel derribó un avión que estaba por aterrizar en el aeropuerto de Beirut antes de que comenzara un bombardeo. El avión, que exportaba armamento de Irán para Hezbolá, fue identificado y destruido con misiles Tomahawk antes de llegar a Beirut. La explosión fue tan intensa que una parte considerable de la ciudad fue sacudida por ondas de choque e incendios. Este ataque israelí dañó gravemente la capacidad logística de Hezbolá e interrumpió el suministro de armas de Irán a la organización. Israel intensificó sus ataques aéreos masivos contra objetivos de Hezbolá en Líbano. Tras el éxito de esta operación, la Fuerza Aérea Israelí, en colaboración con las unidades de inteligencia de las FDI, atacó objetivos clave en la región de Dai, al sur de Beirut, uno de los principales bastiones de Hezbolá. Las instalaciones militares y los depósitos de armas de Hezbolá están situados en esta región, considerada un centro estratégico. Los suministros de munición de la organización sufrieron graves daños cuando aviones israelíes impactaron en uno de los mayores almacenes de armas de la zona. Numerosos ataques también tienen como objetivo instalaciones de Hezbolá ocultas bajo barrios residenciales en el centro de Beirut. Los almacenes de armas situados bajo algunos edificios residenciales fueron destruidos por bombas israelíes. Israel afirmó que Hezbolá estaba utilizando a civiles como escudos humanos y que es contrario al derecho internacional que estas instalaciones se ubiquen en zonas civiles. Las explosiones masivas que siguieron a los ataques se sintieron en todo Líbano, provocando la evacuación de las poblaciones locales. Israel no solo utilizó ataques aéreos en sus operaciones. 3 soldados libaneses murieron el jueves en un ataque israelí contra una localidad del sur del Líbano, según el ejército libanés. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, anunciaron que estaban estudiando la posibilidad de que los soldados libaneses hubieran sido abatidos accidentalmente durante un ataque contra un edificio en el sur del Líbano, conocido por ser utilizado por el grupo terrorista Hezbolá. En respuesta a una pregunta, el ejército declaró:
las FDI están investigando si muchos soldados del ejército libanés recibieron disparos involuntarios como consecuencia del ataque. Según el ejército libanés, un ataque israelí en el sur del Líbano cobró la vida de 3 de sus soldados mientras intentaban evacuar a los heridos en las afueras de la localidad meridional de Yater hacia las 4:15 horas, según una fuente de seguridad. Los soldados fueron neutralizados. En el último año, Israel ha dirigido numerosos ataques contra Hezbolá en la localidad fronteriza de Yater mientras realizaba una operación de evacuación de heridos en la región meridional de Bin Jaeli. El ejército libanés emitió un comunicado en el que indicó que el ataque cobró la vida de 3 mártires, uno de ellos un oficial. Un ataque contra una casa en Yater dejó un número indeterminado de víctimas. La agencia oficial libanesa de noticias, ANN, afirmó que mientras intentaban rescatar a los heridos, los paramédicos resultaron heridos cuando la aviación israelí atacó por segunda vez durante su campaña contra Hezbolá. Fuertemente armado y respaldado por Irán, Hezbolá ha lanzado ataques contra comunidades e instalaciones militares en el norte. En el sur del Líbano, el ejército libanés, entrenado y armado por Estados Unidos, tiene un poder terrestre limitado desde la Guerra Civil de 1975 a 1990. Este despliegue es parte crucial de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que ordenó que las Fuerzas Armadas libanesas fueran la única fuerza armada en el sur del Líbano y puso fin al conflicto de 2006 entre Israel y Hezbolá. Sin embargo, dado que las Fuerzas Armadas libanesas y la FINUL no están preparadas para enfrentarse a Hezbolá, respaldado por Irán, esta resolución no se ha ejecutado en su totalidad, permitiendo que Hezbolá amase un arsenal considerable. Horas antes del supuesto ataque israelí, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, comunicó al secretario de Defensa israelí, Yoav Gallant, la preocupación de Washington por los informes de ataques contra las fuerzas libanesas, instando a Israel a tomar medidas para proteger tanto al ejército libanés como a la Fuerza de Paz de la ONU en Líbano. Durante las operaciones, las tropas terrestres y aéreas israelíes eliminaron a decenas de militantes de Hezbolá, destruyendo túneles subterráneos en el sur del Líbano. Uno de estos túneles, que servía como centro de mando, estaba equipado con tecnología de comunicaciones avanzada. Israel afirma que la operación reducirá significativamente la amenaza de Hezbolá en la frontera, ya que el grupo utilizaba el túnel para actividades militares. El ataque a la región de Al-Jash, en el sur del Líbano, fue una de las etapas más destacadas de la campaña aérea. Aviones israelíes alcanzaron una docena de instalaciones de mando y control de la fuerza élite Radwan de Hezbolá. Agradecemos su interés en seguirnos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.